vida desconocida. Faceta de personalidades que la gente no conoce. Son las 8:09 de la mañana. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. Me estaba desacostumbrando a la radio. Tenía tiempo que no venía. Un placer siempre. Nosotros también, la verdad. Mira, lo de escritor lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos conversado y cuántas veces te han entrevistado por esos libros maravillosos? Pero el equipo me comenta una afición tuya. No sé si un interés o una curiosidad. ¿Cuál es? Supongo, no sé, la astrología. La astrología. Okay. Sí. Pero hay que aclarar, ¿no? Por favor. A ver. Lo que pasa es que cuando yo tenía 13 años, me dio porque yo quería estudiar astrología. ¿A los 13? A los 13, sí. ¿Por qué? ¿Porque viste algo? Pues ¿Leíste no sé, algo? no, yo creo que siempre he tenido gustos muy raros. Y la astrología era, nadie me lo recomendó, sencillamente. Yo no sabría decirte muy bien cómo yo llegué allí. Pero sé que busqué en el periódico, en los clasificados del Universal, recuerdo, una astróloga que daba clases. Y le dije a mi mamá, mira, a mí me gustaría ir a estudiar esto. Y mi mamá me dijo, bueno, me parece bien, llámala. Llamé a la señora. ¿Qué se llamaba cómo? Zenaida Rivero, creo que vive en México. Ah, mira. Sí. Y dale, llámala y cuadra con ella y yo te llevo. No tengo ningún problema. Mi mamá es una maravilla. Porque cualquiera del niño de 13 años, además, dice... Al cómplice, alcahueta, ¿no? Pero yo creo que ella se daba cuenta de que, o se había dado cuenta de que yo tenía gustos, inusuales, ¿no? Y no creo que le haya parecido muy raro porque lo estaba pensando para venir aquí. Y cuando yo tenía 8 años, yo había dicho que iba a ser sacerdote. A los 8 sacerdotes, a a los los 13 astrólogos. Ok. Pero tú sabes que... Quiero conversar contigo en 15 años. Pero tú sabes que... Sí, para ver que... Tú sabes que no... Yo le veo una coherencia a las dos cosas. A ver. Había en mí una búsqueda o muchas preguntas con respecto a los misterios del hombre, de la conducta humana, de la vida. Entonces, claro, la religión es lo primero que tienes a mano. Luego, a lo mejor... Se me quitó lo de la religión, se me quitó lo de querer ser sacerdote, que es un cuento muy, muy cómico porque yo obligaba a mi abuela, que se murió la semana pasada, por cierto. Sí, leí algo muy lindo que le escribiste en Instagram. Precioso lo que Sí, le escribiste. mi abuelísima queridísima, la obligaba a que fuera conmigo o que me llevara a una iglesia que quedaba cerca de su casa para rezar el rosario todos los días a las 5 de la tarde. Ya va. Yo Tú le tenía 8 pedías a años. tu abuela que te llevara a llevara. la iglesia todas las tardes a rezar el rosario de las 5. A las 5, ok. Ok. Eso, ahora, no sé cuánto tiempo pasó, un mes o lo que sea. Ella le daba fastidio, evidentemente. A tu abuela. Claro, Ya. porque además era una capillita donde había una cantidad de mujeres vestidas todas de negro porque eran viudas, ¿no? Y yo. Claro. Claro, 10 mujeres con mantilla y Diego Arroyo Gil. Ajá. Okay. Y entonces, un día mi abuela, como fastidiada, de regreso a la casa, me dice, mire, ¿por qué es que tú quieres ser sacerdote? Y yo le digo, porque yo quiero vivir en el Vaticano. Ay, qué aspiración. Entonces ella me dijo, en el Vaticano. Me dijo, a lo mejor te manda para el 23 de enero. Mira, yo le dije, ¿qué? Se me quitó. ¿Tú crees que ya? Ese era el pase directo, Sí, ¿no? yo quería ir a Roma, Bueno, ok. No, pero de verdad era legítimo mi interés en eso, en los misterios. Pues yo creo que era una cosa así como de los misterios. El misterio del hombre, el misterio de no sé, de las estrellas, Dios, en fin, lo invisible, etcétera. Entonces eso, después de que quise ser sacerdote, 5 años después, pues encontró en la astrología un nuevo campo de exploración, pero me hacía exactamente las mismas preguntas. Ya no te iba a llevar al Vaticano. Ya no me iba a llevar al Vaticano, pero exacto. A lo mejor había alguna respuesta. Ajá, entonces era eso, realmente eso. Y yo creo que a mí esa curiosidad no se me ha quitado. O sea, yo continúo, después apareció la literatura, por ejemplo. Claro, Entonces, claro, yo encontré en la lectura un mundo extraordinario para tratar de comprender la conducta humana y la relación del hombre con las fuerzas que de alguna manera pueden, o no que pueden, sino que de hecho lo determinan o determinan su vida. ¿Cuáles pueden ser algunas, Diego Arroyo Gil, nuestro invitado, cuáles pueden ser algunas de aquellas preguntas que tenía ese niño de 8 años y después el de 13? Mira, tú sabes que en la naturaleza hay un único animal que mira hacia arriba. Digo, para escudriñar el cosmos, que es el hombre, ¿no? De hecho, creo que la palabra antropos en griego significa el que mira hacia arriba.
un ave, ni siquiera la que vuela más alto, mira hacia arriba. Lo que hace es observar el entorno para guiarse. Ujú. El hombre sí es el único animal que mira hacia arriba y se hace preguntas. El lobo cuando aúlla no mira para arriba. Levanta el hocico, pero más allá de eso no se queda viendo, ¿no? Y ese es nuestro gran don y nuestra gran tragedia. Porque el tigre es tigre y ya está, ¿no? En cambio uno dice, ¿y yo qué soy? ¿Y qué hago aquí? ¿Y habrá algo más allá de mí? ¿No? Entonces, yo creo que todos compartimos eso. Algunos vivimos esa pasión. Puede haber otros animales curiosos, pero no desde la razón. Claro, y no miran las estrellas. Claro. O sea, nadie se pregunta si después del cielo hay algo más. Te decía cuáles eran las preguntas de aquel niño de 8 de 13 para saber si hoy, a tu edad, no te voy a preguntar los años, pero si Tengo ya... 40, cumplí 40 el 23 de enero. Ok, estos 40 ya tienen respuesta a alguna de esas preguntas. Es que creo que si tuvieran respuesta, entonces qué aburrido. Bueno, pero alguna de las preguntas. No sé, por ejemplo, ok, la pregunta de las 50.000 lochas, si Dios existe o no existe. Uh-huh. ¿No? Recuerdo que estando en la universidad, vi en una clase de psicología, una profesora que se llamaba Lucía, no recuerdo el apellido, Uh-huh. divina, bueno, nos dio una clase como sobre las creencias, sobre qué era Uh-huh. eso de creer. Y entonces yo quedé totalmente como trastornado después de la clase, pero por la fascinación que me causó todo su planteamiento. Y entonces me acerqué y le dije, profe, pero entonces ¿Dios existe o no existe? Y entonces ella me dice, pues si ya lo estás dudando. Uh-huh. ¿No? Volvió a depositar en ti la pregunta. Ajá, y es verdad que siempre o no que siempre, las veces que me han preguntado que si creo en Dios, digo, es que eso no tiene respuesta, ¿no? Yo lo que sí sé es que uno siente y uno sabe que hay algo invisible a nuestro alrededor, pues digamos, ¿no? Y dentro de nosotros, y que lo invisible existe, es lo que te quiero decir. Que lo invisible existe y que, bueno, pues hay fuerzas que se mueven dentro de uno. El hombre moderno ha luchado desde hace al menos 2 o 3 siglos contra la idea esa de lo invisible, porque se supone que la razón tiene que ser capaz de construir el mundo a la medida de nuestras aspiraciones, ¿no? Pero, como decía Goya, los sueños de la razón engendran monstruos también, ¿no? Y el hombre frente al sufrimiento, frente a las grandes pasiones, el amor, el abandono, el orgullo, el honor, el desamparo, frente a esas pasiones siempre está la pregunta de qué es lo que me está pasando a mí. ¿No? Y entonces en la búsqueda de eso, no sé si de alguna respuesta, pero sí quizá de alguna palabra tuya que bastaría para sanarnos, uno está constantemente preguntándose lo mismo que me preguntaba yo cuando tenía 8 años, lo mismo que me preguntaba cuando tenía 13 y lo mismo que me sigo preguntando ahora. Las respuestas, incluso la misma pregunta, pueden ir cambiando con el paso de los años. Uh-huh. Quiero volver por un momento a aquel primer encuentro con Zenaida Rivero. Uh-huh. Aquel primer encuentro con Zenaida. Está Zenaida en su casa y llega un niño de 13 años con su abuela o con mamá. No, mi mamá, pero mi mamá además me dejó abajo. Ah, ni siquiera. Ella ni siquiera subió, no, yo me dejó abajo ya. Ajá, ella después conoció a Zenaida. Abre la puerta a Zenaida y... Bueno, a ella ya le había parecido raro que un niño de 13 años la llamara, pero le pareció como bonito, no sé, ¿sabes? Entonces, y yo la verdad es que tuve suerte de caer en manos de una señora estupenda, muy seria, y que gracias a Dios no hacía astrología predictiva. Es decir, no era esa que te decía que si el sol va a entrar en Capricornio y entonces va a hacer una conjunción con la luna en Tauro, X, no sé lo que estoy diciendo, y entonces eso significa que va a pasar tal cosa. No. Ella estudiaba un tipo de astrología que la mayoría de sus exponentes están en Londres, en un instituto que se llama Instituto de Astrología Psicológica, que es un grupo de psicólogos junguianos que se acercaron a la astrología con intereses psicológicos, ¿no? Interesante. Sí. Entonces, claro, ella enseñaba ese tipo de astrología psicológica. ¿Y tú ibas buscando, sabías qué tipo de astrología querías? No, yo no sabía nada de eso. Nada. Yo lo que quería era ver qué era eso. Exacto.
¿Qué es la astrología? Okay. Entonces, pero te digo que tuve muchísima suerte porque eso me hizo leer a estos psicólogos junguianos y lo de los, ¿verdad? Lo de los planetas y los aspectos y todo lo estudié muy bien y me interesaba, pero ese lado, o sea, ese borde de interés, ya digamos, científico, pues, desde la psicología junguiana, fue para mí maravilloso. Después de Zenaida, ¿te formaste con alguien más? Leíste mucho, me imagino, pero ¿te formaste con alguien más? No, después de eso, dentro de mi búsqueda también me hice Rosacruz. Entonces iba o sea, son muchas vías desconocidas las tuyas. Sí, pero fíjate que es más o menos lo que te quiero decir, igual, es que hay un hilo coherente, hay un hilo de rarezas también, porque imagínate, bueno, tiene 14 años y estudia astrología. Ya era raro que quisiera ser cura, pero bueno, menos raro porque estamos un poco bastante más acostumbrados a que... Bueno, claro. ¿Sí? Sí, seguro. Pero tú dices, bueno, los planetas influyen en la vida humana. Suena como absurdo. ¿Y a ti no te parece absurdo que a la Virgen María la preñó el Espíritu Santo? Y nadie... O sea, es un dogma de fe. Nadie, ¿no? O sea, todas esas cosas que a veces parecen absurdas, en otros, si analizamos nuestras propias creencias, nos damos cuenta que efectivamente creemos en cosas que otro podría decir que son absurdas. Pero, ¿por qué son importantes? Sobre todo porque son capaces de alimentar tu imaginación, de nutrir tu imaginación y de darle a tu imaginación elementos que hagan más hondo el vivir. Es lo que me parece que cuando eso se hace peligroso, cualquier creencia que haga que la persona se fanatice. Claro. Es decir, que se adueñe de la imaginación y entonces no le permita movimiento. Y eso pasa exactamente lo mismo en una persona que entonces cada vez que Mercurio entra retrógrado se vuelve loca, neurótica, que es una neurosis que está en todo el mundo. Yo siempre les digo, si ustedes supieran que Mercurio no es el único planeta que retrograda, sino que todos retrogradan, pues no podrían vivir. O un creyente de cualquier religión practicante que sea un fanático y entonces sea capaz de, no sé, entrar en un mercado judío y explotar. ¿Sí? O sea, el fanatismo, todas estas cosas son susceptibles de convertir al hombre en fanático, pero también... Y un fanático puede ser aquel que no da un paso adelante, sino consulta a su sacerdote, a su astrólogo o a su brujo, y no los estoy comparando ni los estoy poniendo en el mismo nivel. Pero digamos, son aquellas personas que tienes a mano para hacer una consulta y yo no tomo una decisión antes de consultar. Claro, o esa gente que de pronto está saliendo con alguien y dice, ¿qué signo eres? O ¿a qué hora naciste? O sea, déjame tranquilo, ¿entiendes? O sea, ¿qué signo eres? Yo soy Acuario, entonces le digo, soy Piscis. Ajá, pero dime el ascendente. Porque claro. Ahí está el secreto. Exactamente. Bueno, en fin, también la televisión ha contribuido mucho a que, en fin, o sea, que ya haya una pacotilla. Cualquier cosa más o menos seria se puede convertir en una pacotilla si se convierte en espectáculo. Claro. ¿Has encontrado, Diego Arroyo Gil es nuestro invitado el día de hoy, su vida desconocida? Bueno, esa afición, ese acercamiento que ha tenido con la astrología. ¿Has regalado alguna vez a alguno de tus entrevistados una carta astral, por ejemplo? ¿Te han consultado? ¿Te han dicho? No. ¿O no lo saben siquiera? No, yo creo que no lo saben, te diré, porque es que yo casi nunca hablo de esto, ¿eh? Yo acepté hablar de esto ahorita porque, bueno, porque eres tú, en fin. Y porque además que no tengo nada que ocultar, ¿no? Pero, no. Sí tengo una persona, sobre la que estoy escribiendo ahora, por cierto, que es muy creyente. No es que es creyente, porque ella tampoco es creyente, pero sí le presta atención a eso de los signos y tal. Y entonces dije, bueno, hice un ejercicio. Yo tengo su carta natal y entonces se la mandé a un amigo mío que así es astrólogo de verdad, ¿no? O sea, que además es que estudia astrología, pues tiene consulta, en fin. Entonces le mandé la carta y le dije, mira, dime qué ves tú en esta carta de esta persona. No le dije quién era, ni si era mujer, ni era hombre, ni nada. Okay. Y entonces me escribió como 3 páginas sobre esta persona. Y había una cantidad de cosas que coincidían extraordinariamente bien con este personaje sobre el que yo estoy escribiendo. Y me fascinó. Y de hecho, incluso he pensado en incluirlo en el libro. O sea, incluir esas 3 páginas. Contar en el libro esto que ocurrió, pero no porque yo quiera demostrar
que efectivamente los astros influyen o determinan el carácter de nadie. Pero es lo que trataba de decir hace un rato. Es un bonito ejercicio de imaginación. Cuando buscas en uno de tus extraordinarios entrevistados, esos protagonistas de tus libros, buscas en ellos, pero en esa búsqueda también estás buscando en ti. Ah, claro. Uno explora a los demás como si se estuviera explorando a sí mismo. Quizá ¿cómo te digo? Hay veces que uno no tiene la valentía de explorar ciertos aspectos de su propia vida y entonces lo hace como en diferido. Lo hace a través del espejo que el otro te pone. Lo terceriza. Ajá, lo tercerizas, exactamente. Al escéptico, ¿qué le dices? Ah, bueno, pues nada. Que me parece muy bien, que no crea. Sí, sigue así. Sigue pero cuando se está cayendo el avión, todo el mundo le pide a Dios. Mira, y esto que no hemos entrado a hablar, porque además no es motivo de esta conversación, a los que confunden la astrología con cualquier otra cosa, ¿no? Porque para algunos hay una línea muy delgada entre astrología y, no sé. Runas. Por ejemplo. Sí, bueno, claro, esa es la basofia de la fulana New Age, que ha hecho toda esa tontería. Pero también, ¿qué es lo que demuestra eso? Eso demuestra que efectivamente en el ser humano común, llano, como cualquiera de nosotros, hay un interés y frente a las dificultades de la vida cierta desesperación o cierta ansia de encontrar alguna respuesta que nos ayude a conllevar nuestro vivir, ¿no? a llevarlo de una manera, a encontrarle un sentido, a que haya un propósito, o que uno sienta que está en el mundo por algo, ¿no? Cuando una persona absolutamente desesperada porque está viviendo una ruptura amorosa, o porque se le murió un hijo, o porque perdió la casa, o porque no tiene trabajo, en fin, va y acude a todo este tipo de cosas que se ofrecen, pues lo hace de verdad con el corazón herido y buscando sanación. Pero son fácilmente manipulables. Sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso es que no podemos esperar que los demás nos den algo de calidad, sino nosotros, bueno, pues tratar de buscar algo que verdaderamente parezca serio, ¿no? Y en cualquier caso, ante cualquier mensaje que uno reciba, pues apretarlo bien dentro de uno y ver si te puede ayudar o no te puede ayudar. O sea, uno tiene que ser responsable de su propia vida. Diego, siendo niño o adolescente, ¿te hiciste tu propia carta? Claro, porque es que cuando estudias astrología, tu carta de estudio es tu carta natal, que es la carta que tienes desde que naces hasta que te mueres. Y aunque no era la corriente quien te formó, Zenaida, de la corriente de la astrología predictiva, hoy sí sientes que has logrado algo de lo que viste entonces, de lo que viste cuando eras niño. Porque el éxito, por ejemplo, que tienes como escritor. No, porque justamente ella no hacía astrología predictiva. Claro, pero ni siquiera tú en ningún momento y con tu carta enfrente quisiste indagar mucho más allá. No, porque es una manera bastante particular de leer de leer las cartas. Pues uno lo que va viendo son como tensiones energéticas, digamos así. Que ya yo estoy hablando como si fuera un... Pero bueno, voy a utilizar este lenguaje horrible. Por favor. Como tensiones energéticas que hay en una vida particular o en una persona particular, pero que no es que definan a la persona, sino que sabes que esas energías están, las sientes allí y puedes ver tienes que ver qué haces con ellas. Imagino que no vas a escribir un libro sobre astrología. No, por favor. En lo absoluto. Estás escribiendo un libro. ¿Escribes un libro a la vez, Diego? Escribo un libro a la vez, pero puedo trabajar en dos a la vez. O sea, es decir, yo ahorita estoy escribiendo un libro y ya yo estoy haciendo la investigación para otro que viene luego. Sí, ¿y cómo te distribuye el tiempo? ¿Cómo lo haces? Es difícil. ¿Sí, no? Sí, es muy difícil. Además que no publico desde 2019, desde el libro de Margot. Vino la pandemia. ¿Tanto tiempo? Muchísimo. Creo que esa fue la última vez que hablamos. Sí. Me imagino, a propósito de ese libro. Y vino la pandemia, y la pandemia yo no me he dado cuenta de lo que me afectó, la verdad. Fue como, el otro día tuve una imagen
que es como cuando en una playa se aleja el mar, ¿verdad? Se echa hacia atrás y desaparece. Y es como el tsunami, ¿no? Ujú. Bueno, ese momento muerto, ese momento en que la marea se va hacia atrás, fue para mí la pandemia. Y luego entonces, de que la pandemia pasó, vino el mar y el tiempo se aceleró de una manera extraordinariamente terrible para mí. Y bueno, pasé de tener 34 a tener 40, es decir, no supe en qué momento. Todavía esa ola nos está revolcando, ¿no? Sí, y yo creo que sí, habría que preguntar a algún psicólogo, ¿verdad? Porque psíquicamente lo que ha pasado, no sé si tenemos todavía suficiente distancia como para ver qué es lo que nos ha pasado, pero es verdad que algo ha pasado en la psique humana con con la pandemia. Entonces, pero a lo que iba, que ahí, durante la pandemia y luego el fin de la pandemia, etcétera, etcétera, yo tenía algunos proyectos y no me gustó nada, entonces tuve como una crisis, ¿y por qué hago esto?, etcétera, etcétera, hasta que finalmente apareció este libro que estoy escribiendo ahora, que tengo que entregar dentro de 2 meses. Qué maravilla. Y que de seguro va a ser un éxito como todos los demás. Espero. Diego, muchísimas gracias por compartir esta media hora con nosotros. Gracias. Qué privilegio, qué buenos cuentos, qué buenas historias detrás de esta vida desconocida, o varias vidas desconocidas, las de Diego Arroyo Gil, y muy ansiosos de leer su próximo texto, su próximo libro. Se llama El baile de los pájaros. El baile de los pájaros. ¿Quieres adelantar algo de qué va? O? No, lo que podría decir es que es la vida de una persona que no es popularmente conocida, así como Sofía, o Osmel, o Bocaranda, etcétera. Sí. Pero una mujer que tiene una vida muy interesante, y le pedí que me diera unas entrevistas, me dijo que no, y luego entonces se arrepintió, me dijo que sí, pero que me ponía una condición, y era que si yo quería de verdad hablar con ella sobre su vida, teníamos que hablar en las ciudades donde esa vida había transcurrido. Y entonces estuvimos 1 año viajando por el mundo, y en cada ciudad, entonces ella citaba a viejos amantes y a viejas personas de su vida, y el libro es la historia de cómo un periodista, de un escritor, va viajando por el mundo con una mujer que se va reencontrando con su vida. ¡Uf! ¡Qué genial! Sí. ¡Qué maravilloso! ¿Y quién lo financió? Ella. Pero le hice firmar firmamos un contrato que establece que yo soy libre de escribir lo que yo quiera, puesto que mi compromiso es con mi oficio. Y ella aceptó. Mira, qué maravilla, qué buena historia. 8:31 de la mañana, Diego Arroyo Gil. Insisto, hermoso texto para tu abuela, que en paz descanse. Y bueno, fortaleza a la familia, obviamente. Take That, Back for Good, suenan éxitos.